merece la pena revisar con atención no solo el informe, el estudio que comparte con nosotros Pierina, sino las recomendaciones y las conclusiones. Algunas han sido destacadas ya por los otros ponentes, eh, pero cuando uno las lee, deja la impresión de que hay mucho por hacer. Y entonces aquí yo suelo repetir el famoso verso de nuestro poeta Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y efectivamente hay un listado ahí de muchas recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Lo segundo tiene que ver con lo que podríamos llamar una incoherencia en nuestro Estado. No digo en el gobierno, digo en nuestro Estado y por tanto, como ha dicho también hace unos instantes Raúl, de la propia sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy común que todos nos enorgullezcamos de la mega biodiversidad que hay en nuestro país, pero en el concreto, ¿qué hacemos? Y creo que en general todos decimos una cosa y hacemos otra cosa. Por ejemplo, cuando vamos a los mercados, ¿qué buscamos para hablar de papa? Las 4 o 5 variedades que todos conocemos. Y eso lo enfrentaron, por ejemplo, los cocineros cuando quieren apoyar a los agricultores y a la agrobiodiversidad, cuando en el mercado, es decir, nosotros los consumidores, queremos no esas variedades, sino las ya conocidas. Por ejemplo, la papa amarilla, que como todos sabemos está bastante más cara ahora. Una tercera idea tiene que ver con esta incoherencia que se grafica en esto que nos muestra Pierina, y es que hasta el momento, y pese a todo lo avanzado y la vigencia de las normas, solo hay 6 zonas de biodiversidad registradas o reconocidas en el país, cuando hay experiencias que, como ahí se dice, están paralizadas, están bloqueadas durante largos años. Entonces, ¿qué pasa? Aunque, como bien dice Raúl, hace unos instantes, efectivamente las mismas zonas son diversas, pero sin embargo afirmamos, ratificamos un convenio y no avanzamos en su cumplimiento. Y eso tiene que ver con algo, y en esto creo que hay algo que ajustar y seguir discutiendo sin duda alguna, porque Pierina ha mencionado varias veces el PLANAF, el Plan Nacional de Agricultura Familiar, y ella misma en la presentación nos ha recordado que no hay ni en la segunda reforma agraria ni en las otras normas mención a la agrobiodiversidad. Y eso es cierto, otra vez va por el lado de la incoherencia, o como alguien decía, en esta suerte de esquizofrenia de nuestro Estado, cuando firmamos algunas cosas, firmamos convenios y al final no cumplimos. Y esto tiene que ver efectivamente con el hecho de que ni en la política general del gobierno, ni en los lineamientos de la segunda reforma agraria, y podríamos ir más atrás, tampoco en el plan de gobierno eh, o el ideario que presentó Perú Libre en la primera eh, vuelta electoral, aparecía la agrobiodiversidad. Aparece tímidamente la segunda reforma agraria en este plan al bicentenario, pero si vemos con atención el documento, lo que hay es una apuesta claramente por la agricultura comercial, una apuesta por esta agricultura más bien convencional. De allí la idea que uno de los panelistas levantaba en esto de eh, introducir nuevas variedades. Y mi última idea tiene que ver con lo que es el objeto principal, el objetivo general del estudio: analizar el estado de implementación de los derechos de los agricultores y las agricultoras de acuerdo al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, priorizando el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales, etcétera. ¿Y a dónde voy? Al hecho, y esto siempre lo reclamo, si miramos este tratado, lo que vamos a ver que este artículo 9, mencionado con toda claridad por Pierina, usa un verbo que me resulta particularmente eh, destacable. Y es que dentro del artículo 9 estamos hablando primero del derecho de protección de los derechos tradicionales,
y el informe nos muestra cuán poco se ha avanzado en esto. El segundo, participar equitativamente en la distribución de beneficios. Y el tercero, participar en la adopción de decisiones a nivel nacional sobre eh, su consumo y utilización. Y les decía, tengo un problema con el verbo participar porque no es un verbo que tenga una clara definición. De hecho, si revisan ustedes el diccionario de la Academia de la Lengua Española, van a encontrar que hay varias acepciones y las dos de ellas, que son las más pertinentes a nuestro caso, son tomar parte en algo. Y miren ustedes, parte en algo. Y lo segundo, recibir una parte de algo. ¿Qué es algo? Casi cualquier cosa. De tal manera que tenemos que trabajar muy fuertemente en el Perú, no solamente para que esto se cumpla, sino para que le demos contenido a ese derecho a la participación, que como bien destaca Pirina en el estudio y al que termino aquí felicitando, hay todavía mucho que avanzar para su concreción.